¿En qué momento dejaste de confiar en ti? Piénsalo bien. No fue un solo error, no fue una gran caída, fue algo más silencioso, más lento, más peligroso. Fue cuando empezaste a dudar antes de actuar, cuando comenzaste a cuestionarte incluso en lo que sabías hacer, cuando una opinión externa empezó a pesar más que tu propia voz. Y sin darte cuenta, poco a poco dejaste de creer en ti. No ocurrió de golpe, ocurrió en pequeños momentos. Cada vez que no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, cada vez que evitaste un reto por miedo a fallar, cada vez que te comparaste con alguien más y sentiste que no eras suficiente, cada vez que te hablaste con duda en lugar de con firmeza. Y así, paso a paso, empezaste a construir una versión de ti más insegura, más dependiente, más distante de tu verdadero potencial. Pero aquí está la verdad, que muchos no quieren aceptar. Nadie viene a darte autoconfianza. Nadie puede construirla por ti. No depende de lo que otros digan, ni de que todo salga bien, ni de sentirte motivado todos los días. La autoconfianza se construye o se pierde con tus propias acciones. El estoicismo lo deja claro. No necesitas sentirte listo para actuar, necesitas actuar para volverte alguien en quien puedas confiar. Porque la confianza no nace de pensar positivo, nace de cumplir contigo mismo, nace de enfrentarte a lo que evitas, nace de mantenerte firme incluso cuando dudas. Y si hoy sientes que has perdido esa confianza, no significa que no puedas recuperarla. Significa que tienes que empezar a reconstruirla desde la base, no con palabras vacías, sino con decisiones reales. Imagina por un momento cómo sería tu vida si confiaras plenamente en ti, si no dudaras antes de actuar, si no necesitaras aprobación externa, si supieras en lo más profundo que puedes enfrentar lo que sea que ocurra. Tus decisiones serían más claras, tu energía sería más firme, tu camino tendría más dirección. Eso no es algo imposible, es algo que puedes construir, pero tienes que empezar a hacerlo de forma consciente. Hoy vas a descubrir 10 lecciones estoicas que te van a ayudar a recuperar tu autoconfianza desde adentro, no como una emoción pasajera, sino como una base sólida que se fortalece cada día. Estas lecciones no son teoría, son herramientas prácticas que puedes aplicar desde hoy mismo para dejar de dudar de ti y empezar a convertirte en alguien en quien realmente puedes confiar. Y quédate hasta el final, porque la última lección es la más importante de todas. Es la que une todo lo que vas a aprender y la que realmente define si vas a seguir dudando de ti o si vas a empezar a construir una confianza inquebrantable. Ahora quiero que hagas algo importante antes de continuar. Ve a los comentarios y escribe: hoy vuelvo a confiar en mí, no como una frase vacía, sino como una decisión real, como el punto en el que dejas de justificar tus dudas y empiezas a reconstruir tu seguridad desde tus acciones. Y si este mensaje ya está resonando contigo, dale like, compártelo con alguien que necesita recuperar su confianza y suscríbete. Porque aquí no vienes solo a sentirte bien por unos minutos, vienes a entrenar tu mente, a fortalecer tu carácter y a convertirte en alguien que actúa con firmeza incluso cuando tiene dudas. Porque al final, la pregunta no es si puedes confiar en ti. La pregunta es si estás dispuesto a hacer lo necesario para convertirte en alguien digno de esa confianza. Y hoy, todo puede empezar a cambiar. Lección 1. Cumple lo que te prometes a ti mismo. La autoconfianza no se pierde de un día para otro, se debilita en silencio cada vez que no cumples contigo mismo, cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, cada vez que pospones lo importante, cada vez que eliges el camino fácil en lugar del correcto, y lo más peligroso es que muchas veces nadie más lo nota. Pero tú sí lo sabes, y tu mente también lo registra.
Porque no importa cuánto hables de lo que quieres lograr, no importa cuántas veces prometas cambiar, si tus acciones no lo respaldan, empiezas a verte como alguien en quien no se puede confiar, alguien que intenta pero no cumple, alguien que quiere pero no ejecuta, y con el tiempo esa imagen se vuelve tu identidad. El estoicismo lo deja claro desde hace siglos. Epicteto enseñaba que no expliques tu filosofía, encárnala. Y eso significa que no basta con pensar bien o hablar bien, tienes que actuar en coherencia con lo que dices, porque la verdadera confianza no nace de lo que imaginas que eres, sino de lo que demuestras cada día con tus acciones. Cada promesa que no cumples debilita tu carácter, pero cada pequeña acción que sí cumples lo fortalece. Y ahí está la clave que muchos ignoran. No necesitas hacer grandes cambios de golpe, necesitas empezar a cumplir cosas pequeñas de forma constante. Decir, mañana cambio mi vida, no tiene peso si hoy no haces nada diferente. En cambio, decir, voy a hacer esto ahora y hacerlo, aunque sea algo mínimo, tiene un impacto profundo, porque en ese momento rompes el patrón de la duda, demuestras que puedes confiar en ti y esa sensación empieza a crecer poco a poco sin que te des cuenta, pero con una fuerza real. Como escribió Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, pero también de la coherencia con tus acciones, porque pensar bien sin actuar no construye nada. Es la repetición de actos correctos lo que forma tu carácter y tu seguridad interna. Hoy debes hacer algo incómodo pero necesario. Pregúntate con honestidad cuántas veces has fallado en cumplirte a ti mismo, no para castigarte, sino para despertar, porque cada vez que rompes tu palabra contigo, pierdes un poco de confianza, pero cada vez que la cumples, aunque sea en algo pequeño, recuperas una parte de ti que creías perdida. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser consistente, de alinear lo que piensas, lo que dices y lo que haces, de dejar de depender de la motivación y empezar a depender de tu disciplina, porque la motivación cambia, pero tu palabra debería mantenerse firme. Imagina cómo sería tu vida si confiaras completamente en ti, si supieras que cuando decides algo, lo cumples. Si no tuvieras que negociar contigo mismo cada vez que debes actuar, si tu mente dejara de sabotearte porque ya tiene pruebas de que respondes, eso no es algo lejano ni imposible, es algo que empiezas a construir con una sola decisión. Hoy, no necesitas cambiar todo. Necesitas elegir una acción concreta y hacerla sin excusas, sin esperar sentirte listo, sin posponer, solo hacerla y luego repetir ese proceso cada día, porque así es como se construye la autoconfianza real, no con palabras, sino con hechos repetidos. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios, cumplo lo que me prometo, confío en mis acciones. No como una frase más, sino como un compromiso contigo mismo, como el inicio de una nueva forma de actuar, porque cada vez que lo recuerdes, estarás reforzando la idea de que tu confianza no depende de cómo te sientes, sino de lo que haces. Recuerda siempre esto. Puedes engañar a otros, pero no puedes engañarte a ti mismo. Sabes cuándo cumples y cuándo no. Sabes cuándo avanzas y cuándo te detienes. Y en esa verdad está tu punto de cambio. Hoy deja de hacer promesas vacías. Deja de depender de la motivación. Empieza a construir con acciones, porque en el momento en que empiezas a cumplir contigo mismo, dejas de dudar de ti y comienzas a convertirte en alguien en quien realmente puedes confiar. Lección 2. Actúa aunque tengas miedo. El miedo no es el problema. El problema es lo que haces cuando aparece, porque el miedo va a estar ahí siempre. Antes de hacer algo importante, antes de salir de tu zona conocida, antes de enfrentarte a algo que puede cambiar tu vida. Y si cada vez que lo sientes, decides detenerte, evitar, posponer o retroceder, sin darte cuenta, estás entrenando a tu mente para dudar de ti.
Cada vez que eliges no actuar por miedo, refuerzas la idea de que no puedes, de que no estás listo, de que es mejor no intentarlo, y poco a poco, esa repetición va destruyendo tu autoconfianza desde la raíz. La mayoría de las personas espera a sentirse segura para actuar, pero ahí está el error, porque esa seguridad no llega antes de la acción, llega después. Primero avanzas, luego te fortaleces, primero te enfrentas, luego crees en ti. El estoicismo lo enseña con claridad. No puedes controlar lo que sientes en el momento, pero sí puedes controlar lo que decides hacer a pesar de eso. Séneca lo expresó de forma directa. No es que las cosas sean difíciles porque no nos atrevemos, es que no nos atrevemos porque son difíciles. Y esa frase encierra una verdad que puede cambiar tu vida. No es el miedo lo que te detiene, es tu decisión de obedecerlo. Actuar aunque tengas miedo no significa que no sientas inseguridad, significa que no permites que esa emoción dirija tu vida. Significa que entiendes que el miedo es solo una señal, no una orden, porque cuando empiezas a verlo así, todo cambia. Ya no esperas a que desaparezca, ya no lo interpretas como un límite, lo reconoces como parte del proceso y sigues avanzando. Y cada vez que haces eso, aunque sea en algo pequeño, ocurre algo poderoso. Te demuestras que puedes, te pruebas que eres más fuerte que tu duda, y esa evidencia es la base real de la autoconfianza. Piensa en todas las veces que has evitado algo por miedo, oportunidades que no tomaste, decisiones que no hiciste, pasos que no diste, no porque no pudieras, sino porque esperabas sentirte listo. Pero ese momento nunca llegó. Ahora imagina lo contrario, imagina que empiezas a actuar incluso con miedo, que das ese paso incómodo, que hablas cuando quieres callar, que intentas aunque no estés seguro. Tu vida no cambiaría de inmediato, pero tú sí empezarías a cambiar. Tu mente dejaría de verte como alguien que retrocede y comenzaría a reconocerte como alguien que avanza. La autoconfianza no se construye evitando lo que te asusta, se construye enfrentándolo, porque cada acción que tomas, a pesar del miedo, envía un mensaje claro a tu mente. Puedo manejar esto, y ese mensaje, repetido, se convierte en seguridad. No necesitas hacer algo enorme hoy, necesitas hacer algo que te incomode un poco, algo que normalmente evitarías, y hacerlo de todas formas, porque ahí es donde ocurre el crecimiento real. Entiende esto. El miedo no desaparece cuando te preparas más, desaparece cuando actúas más, porque la acción rompe la duda, la acción reduce la incertidumbre, la acción transforma lo desconocido en experiencia, y esa experiencia es lo que fortalece tu confianza. Mientras más evitas, más grande se vuelve el miedo, mientras más enfrentas, más pequeño se vuelve. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: actúo aunque tenga miedo, avanzo sin excusas. No como una frase motivacional, sino como una decisión consciente, como el momento en el que dejas de esperar sentirte listo y empiezas a moverte con lo que tienes, porque cada vez que lo recuerdes, estarás reforzando una nueva forma de vivir, una donde el miedo ya no te detiene, solo te acompaña mientras avanzas. Recuerda siempre esto: no necesitas eliminar el miedo para avanzar, necesitas dejar de obedecerlo, porque en el momento en que decides actuar a pesar de él, recuperas una parte de tu poder que creías perdida, y poco a poco te conviertes en alguien que no espera las condiciones perfectas, sino que construye su camino incluso en medio de la duda. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera autoconfianza. Lección 3. Deja de buscar aprobación externa. Una de las formas más silenciosas de perder tu autoconfianza es vivir pendiente de lo que otros piensan de ti.
ajustar tus decisiones, tus palabras y tus acciones para agradar, encajar o evitar el juicio. Y aunque parezca algo pequeño, poco a poco te va alejando de ti mismo, porque cada vez que eliges la aprobación externa por encima de tu propia voz, estás enviando un mensaje claro a tu mente. Lo que otros piensan es más importante que lo que yo sé de mí. Y con el tiempo, esa idea se convierte en inseguridad. Empiezas a dudar más, a pensar demasiado antes de actuar, a necesitar validación para sentirte seguro, y sin darte cuenta, tu confianza deja de depender de ti y empieza a depender de los demás. El problema es que esa aprobación nunca es estable. Hoy alguien puede apoyarte, mañana puede cuestionarte. Hoy puedes sentirte aceptado, mañana no. Y si tu seguridad depende de eso, vivirás en constante inestabilidad, porque estás construyendo tu valor sobre algo que no controlas. El estoicismo lo deja claro: no puedes controlar la opinión de otros, pero sí puedes controlar cómo te afecta, y ahí está la diferencia entre alguien que vive con inseguridad y alguien que se mantiene firme. Marco Aurelio escribió algo que resume perfectamente esta idea: todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y cuando entiendes esto, dejas de darle tanto peso a lo que otros dicen, porque comprendes que no define quién eres. Buscar aprobación es una trampa, porque nunca se satisface del todo. Siempre habrá alguien que critique, que dude, que no esté de acuerdo, y si necesitas que todos validen lo que haces para sentirte seguro, nunca avanzarás con claridad. Siempre estarás ajustándote, frenándote o dudando, no por falta de capacidad, sino por miedo al juicio. Y ese miedo te limita más que cualquier obstáculo real. Pero aquí está la verdad que puede cambiar tu vida. No necesitas que todos crean en ti, necesitas empezar a creer tú primero. Necesitas construir una base interna que no dependa de aplausos ni de opiniones. Una base que se sostenga en tus decisiones, en tu disciplina, en tu coherencia. Porque cuando tu confianza viene de lo que haces, de lo que cumples, de lo que enfrentas, ya no necesitas que otros la validen. Hoy debes empezar a hacer algo diferente. Cada vez que sientas la necesidad de aprobación, detente y pregúntate: ¿esto lo estoy haciendo porque realmente lo quiero o porque quiero que otros lo aprueben? Esa pregunta te devuelve el control, te obliga a mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera, y ahí es donde empieza la verdadera autoconfianza. No se trata de ignorar a los demás por completo, se trata de no depender de ellos para definir tu valor. También debes aceptar algo incómodo. No todos van a estar de acuerdo contigo, no todos van a entender tu camino, no todos van a aprobar tus decisiones, y eso está bien, porque tu vida no es para complacer a todos, es para construirla con intención. Cuando aceptas esto, dejas de perder energía intentando agradar y empiezas a usarla para avanzar. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de buscar aprobación, si actuaras con más libertad, con más firmeza, sin estar constantemente pensando en lo que otros dirán. Tus decisiones serían más claras, tu energía estaría más enfocada y tu confianza crecería de forma natural, porque ya no estaría condicionada por algo externo. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: no busco aprobación, confío en mi camino. Hazlo como un compromiso contigo mismo, como una forma de recordarte que tu valor no depende de la opinión de otros, sino de lo que haces cada día. Porque cada vez que lo recuerdes, estarás reforzando tu independencia mental. Recuerda siempre esto: las personas cambian, las opiniones cambian, el mundo cambia. Pero si tu confianza depende de todo eso, nunca será estable. En cambio, cuando decides construirla desde dentro, desde tus acciones y tu coherencia, se vuelve firme, resistente, difícil de romper. Y en el momento en que dejas de buscar aprobación externa
empiezas a recuperar el control de tu vida. Lección 4. Acepta tus errores sin destruirte. Uno de los mayores enemigos de tu autoconfianza no es fallar, es cómo te tratas después de fallar, porque equivocarte es inevitable, pero destruirte por ello es una decisión que repites sin darte cuenta. Cada error que cometes puede convertirse en aprendizaje o en una carga que arrastras, y la diferencia no está en lo que ocurrió, sino en la forma en la que lo interpretas. Si cada vez que fallas te criticas, te juzgas y te repites que no eres suficiente, estás construyendo una identidad basada en el error, una imagen interna débil que poco a poco va erosionando tu seguridad. La mayoría de las personas no tiene problema en cometer errores. El problema es que no sabe cómo gestionarlos. Se queda atrapada en el pasado, revive lo ocurrido, exagera sus fallas y las convierte en etiquetas. Soy malo, no puedo, siempre me pasa lo mismo. Y en ese proceso deja de ver el error como un evento y empieza a verlo como una definición personal. Y ahí es donde la autoconfianza se rompe. El estoicismo propone una mirada completamente distinta. No niega el error, no lo suaviza, pero tampoco lo convierte en una condena. Séneca enseñaba que errar es humano, pero perseverar en el error es de necios. Y esta frase tiene una profundidad clave. No se trata de no equivocarte, se trata de no quedarte atrapado en la equivocación, de aprender, ajustar y seguir avanzando sin cargar con una culpa innecesaria. Aceptar tus errores no significa justificarlos ni ignorarlos, significa mirarlos con claridad, sin exageración, sin drama, sin destruirte. Significa reconocer lo que hiciste mal, entender por qué ocurrió y decidir qué vas a hacer diferente la próxima vez. Eso es crecimiento real, porque cuando haces esto, el error deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta. Pero para lograrlo, necesitas cambiar la forma en la que te hablas después de fallar. En lugar de atacarte, necesitas corregirte. En lugar de decir, no sirvo para esto, necesitas preguntarte, ¿qué puedo mejorar? En lugar de hundirte, necesitas reconstruirte. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente tu proceso interno. Piensa en esto. Si alguien cercano a ti cometiera un error, ¿lo destruirías con palabras o lo ayudarías a levantarse? Probablemente lo apoyarías, lo guiarías, lo entenderías. Entonces, ¿por qué contigo haces lo contrario? ¿Por qué eres más duro contigo que con cualquier otra persona? Esa forma de tratarte no te fortalece, te debilita. La autoconfianza no nace de hacerlo todo bien. Nace de saber que incluso cuando fallas, puedes sostenerte, corregirte y seguir adelante. Nace de confiar en tu capacidad de responder, no en tu capacidad de ser perfecto. Y cuando entiendes esto, dejas de temer tanto al error, porque sabes que no te define, solo te enseña. Hoy debes empezar a cambiar ese patrón. La próxima vez que te equivoques, no te destruyas, detente, observa lo ocurrido y aprende. Usa ese momento como una oportunidad para crecer, en lugar de usarlo como una excusa para rendirte. Porque cada vez que eliges aprender en lugar de castigarte, estás fortaleciendo tu mente y tu confianza. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de tenerle miedo al error. Si lo vieras como parte del proceso, si confiaras en que puedes levantarte cada vez que caes, tu forma de actuar cambiaría completamente. Te atreverías más, avanzarías más, crecerías más, porque ya no estarías paralizado por la posibilidad de fallar. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios, aprendo de mis errores y sigo avanzando. Hazlo como una decisión consciente, como un recordatorio de que no necesitas ser perfecto para confiar en ti. Necesitas ser capaz de levantarte y mejorar. Recuerda siempre esto, el error no destruye tu autoconfianza. Lo que la destruye es quedarte atrapado en él.
Pero cuando decides aprender, ajustar y continuar, ese mismo error se convierte en una de tus mayores fortalezas. Y en ese momento, dejas de verte como alguien que falla y empiezas a verte como alguien que crece. Lección 5. Controla tu diálogo interno. La forma en la que te hablas todos los días está construyendo o destruyendo tu autoconfianza, aunque no siempre lo notes, porque esa voz interna que te acompaña en silencio influye en cada decisión que tomas, en cada acción que haces y en la manera en la que enfrentas la vida. No es lo que otros dicen de ti lo que más te afecta, es lo que tú repites en tu mente una y otra vez. Porque si tu diálogo interno está lleno de duda, de crítica constante y de inseguridad, terminarás actuando desde ahí, incluso cuando tengas la capacidad de hacer más. El problema es que la mayoría de las personas no cuestiona lo que piensa, simplemente lo acepta. Si aparece un pensamiento negativo, lo cree. Si surge una duda, la sigue. Si se repite una crítica, la convierte en verdad. Y así, sin darse cuenta, empieza a vivir bajo una narrativa interna que no eligió conscientemente. Pero aquí está la clave que cambia todo. No eres tus pensamientos, eres quien puede observarlos y decidir qué hacer con ellos. El estoicismo lo enseña con claridad. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Y esa frase no es solo una idea, es una guía práctica, porque cuando entiendes que puedes dirigir tu mente, dejas de ser víctima de lo que piensas y empiezas a convertirte en el filtro de lo que permites quedarse en ti. Controlar tu diálogo interno no significa eliminar todos los pensamientos negativos. Eso no es realista. Significa no dejar que te dominen. Significa observarlos, cuestionarlos y elegir conscientemente cómo responder. Cuando tu mente diga no puedes, no tienes que obedecer, puedes detenerte y preguntarte: ¿esto es un hecho o solo una reacción? Y muchas veces descubrirás que es solo un patrón automático, no una verdad absoluta. Ahí es donde empieza tu poder, porque en ese momento puedes elegir algo diferente. Puedes cambiar ese diálogo, no con frases vacías, sino con dirección. Puedes decirte: no es fácil, pero voy a intentarlo. No me voy a rendir por un pensamiento. Esto depende de mí y voy a hacerlo. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, transforma la forma en la que actúas. Debes entender algo importante. Tu mente tiende al caos si no la diriges. Va a generar dudas, miedos, escenarios negativos. Es parte de su naturaleza. Pero eso no significa que debas seguir todo lo que produce. No todo pensamiento merece tu atención. No todo pensamiento merece quedarse. Aprender a soltar es parte del control. Imagina que tus pensamientos son como nubes. Aparecen y desaparecen. No necesitas aferrarte a cada uno. No necesitas construir historias alrededor de ellos. Puedes observarlos y dejarlos pasar y volver a lo que realmente importa: tu acción, tu decisión, tu enfoque. La autoconfianza se construye cuando tu voz interna deja de sabotearte y empieza a guiarte. Cuando en lugar de debilitarte, te fortalece. Cuando en lugar de frenarte, te impulsa. Y eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque decides entrenarla. Porque cada vez que eliges un pensamiento más claro, más firme, más consciente, estás reforzando una nueva forma de pensar. Con el tiempo, esa forma de pensar se convierte en tu forma de actuar, y esa forma de actuar en tu identidad. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: yo dirijo mi mente y controlo lo que me digo. Hazlo como una decisión, como el inicio de un cambio interno, porque cada vez que lo recuerdes, estarás reforzando tu capacidad de elegir qué pensamientos te fortalecen y cuáles debes soltar. Recuerda siempre esto:
No puedes evitar todos los pensamientos, pero sí puedes evitar que definan quién eres, porque en el momento en que tomas control de tu diálogo interno, dejas de ser arrastrado por tu mente y empiezas a dirigir tu vida con claridad. Y ahí, justo ahí, es donde comienza una autoconfianza real, estable y difícil de romper. Lección 6. Haz cosas difíciles diariamente. La autoconfianza no crece en la comodidad, crece en la incomodidad que decides enfrentar cada día, porque cada vez que eliges lo fácil en lugar de lo correcto, aunque te dé una satisfacción momentánea, estás debilitando tu carácter sin darte cuenta. Evitar lo difícil se vuelve un hábito, y ese hábito poco a poco construye una versión de ti que duda, que pospone, que se rinde antes de intentar, no porque no pueda, sino porque se ha acostumbrado a no exigirse. El problema no es que las cosas sean difíciles. El problema es que has condicionado tu mente a huir de esa dificultad, a buscar siempre lo inmediato, lo cómodo, lo que no requiere esfuerzo. Y en ese proceso pierdes algo mucho más importante que la comodidad. Pierdes confianza en ti mismo, porque en el fondo sabes que estás evitando lo que deberías hacer y esa incongruencia se acumula. El estoicismo propone exactamente lo contrario, no evitar lo difícil, sino acercarte a ello de forma consciente, porque ahí es donde se forma el carácter. Séneca decía que las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo, y esa idea es clave. No creces cuando todo es fácil, creces cuando decides hacer lo que otros evitan, cuando eliges el esfuerzo en lugar de la comodidad, cuando te enfrentas a lo que te incomoda en lugar de escapar. Hacer cosas difíciles diariamente no significa buscar sufrimiento innecesario. Significa dejar de evitar lo que sabes que te haría crecer. Significa levantarte cuando no tienes ganas, terminar lo que empiezas, decir lo que debes decir aunque te incomode. Mantenerte enfocado cuando sería más fácil distraerte es en esos momentos donde realmente te estás construyendo. Cada vez que haces algo difícil, aunque sea pequeño, estás enviando un mensaje claro a tu mente: puedo manejar esto. Y ese mensaje, repetido, se convierte en autoconfianza. No es algo que sientes de inmediato, es algo que se acumula, que se fortalece con el tiempo, que se vuelve parte de ti sin que lo notes. Pero también ocurre lo contrario. Cada vez que evitas lo difícil, refuerzas la idea de que no puedes, de que es mejor no intentarlo, de que no estás listo, y esa repetición te debilita más de lo que imaginas. Por eso no se trata de esperar el momento perfecto para hacer algo grande. Se trata de actuar todos los días en pequeñas cosas que te exigen un poco más. Imagina cómo sería tu vida si cada día hicieras al menos una cosa que te incomoda, algo que sabes que te hace crecer. Tu mente dejaría de resistirse tanto, tu disciplina aumentaría y tu confianza empezaría a construirse de forma natural, porque ya no dependería de cómo te sientes, sino de lo que haces constantemente. Debes entender esto: la incomodidad no es tu enemiga, es tu maestra. Te muestra tus límites actuales y te da la oportunidad de superarlos, pero solo si decides enfrentarlos. Si siempre eliges lo fácil, nunca sabrás de lo que eres capaz, nunca pondrás a prueba tu fortaleza, y sin prueba no hay crecimiento. Hoy puedes empezar con algo simple. Elige una acción que normalmente evitarías, algo que te incomode un poco, y hazlo sin negociar contigo mismo, sin buscar excusas, sin esperar sentirte listo. Solo hazlo, y mañana repite, y al siguiente día también, porque así es como se construye una mente fuerte, con decisiones repetidas que te sacan de tu zona cómoda. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: hago lo difícil y me vuelvo más fuerte cada día. Hazlo como un compromiso contigo mismo, como una forma de recordarte que el crecimiento no ocurre en la comodidad. Ocurre cuando decides exigirte más de lo habitual.
Recuerda siempre esto: lo fácil te mantiene igual, lo difícil te transforma, y en el momento en que empiezas a elegir conscientemente lo que te desafía, dejas de ser alguien que evita y te conviertes en alguien que enfrenta. Y ahí, justo ahí, es donde tu autoconfianza deja de ser una idea y empieza a convertirse en una realidad. Lección 7. Deja de compararte con otros. Compararte con otros es una de las formas más rápidas de debilitar tu autoconfianza, porque en el momento en que empiezas a medir tu valor en función de la vida de alguien más, pierdes el enfoque en la tuya, dejas de avanzar con claridad y comienzas a cuestionarte constantemente. Voy atrasado, no soy suficiente, ellos lo hacen mejor. Y sin darte cuenta, entras en una carrera que no te pertenece. El problema no es que observes a otros, el problema es que te evalúas desde una comparación incompleta. Ves sus resultados, pero no su proceso. Ves sus logros, pero no sus dificultades. Y construyes una imagen que no es real. Cuando te comparas, siempre sales perdiendo, porque eliges lo mejor de otros y lo enfrentas con lo peor de ti, y esa comparación no es justa, pero aún así la haces, y cada vez que lo haces, debilitas tu seguridad interna, porque empiezas a sentir que no estás al nivel, que no avanzas lo suficiente, que necesitas ser diferente para valer más. El estoicismo propone algo completamente distinto: dejar de mirar hacia afuera para definirte y empezar a construir desde dentro. Epicteto enseñaba que la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Y esa idea aplicada a tu vida significa que mientras menos dependas de lo externo para validarte, más libre y más fuerte te vuelves. Compararte constantemente es una forma de dependencia, porque necesitas que otros estén por debajo para sentirte bien, o te sientes mal cuando están por encima. Tu camino no es igual al de nadie más, tus tiempos son distintos, tus procesos son distintos, tus decisiones te han llevado a un lugar único, y cuando ignoras eso, pierdes perspectiva, dejas de valorar tu avance y comienzas a vivir con una sensación constante de insuficiencia. Pero la realidad es que la única comparación que tiene sentido es contigo mismo. ¿Quién eras ayer y quién eres hoy? ¿Qué has mejorado? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás haciendo diferente? La autoconfianza no crece cuando intentas ser como otros. Crece cuando empiezas a respetar tu propio proceso, cuando reconoces tus avances, aunque sean pequeños, cuando entiendes que cada paso cuenta y que no necesitas competir con nadie para avanzar. Porque cuando dejas de compararte, recuperas algo esencial: tu enfoque. Y con enfoque, todo cambia. Empiezas a tomar decisiones más claras, dejas de distraerte con la vida de otros, usas tu energía en mejorar lo que depende de ti, y poco a poco tu confianza se fortalece, no porque seas mejor que alguien más, sino porque eres mejor que antes. Hoy necesitas hacer algo consciente. Cada vez que te descubras comparándote, detente. No sigas ese pensamiento automáticamente. Pregúntate: ¿esto me ayuda a crecer o me está debilitando? Y la mayoría de las veces, la respuesta será clara. En ese momento, vuelve a ti, vuelve a tu proceso, vuelve a lo que puedes hacer hoy para avanzar, porque ahí es donde está tu verdadero progreso. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de compararte, si usaras toda esa energía en mejorar, en aprender, en avanzar a tu ritmo. Tu mente estaría más tranquila, tu enfoque más claro y tu confianza crecería de forma natural, porque ya no dependería de lo que otros hacen, sino de lo que tú construyes. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: sigo mi camino y respeto mi proceso. Hazlo como una decisión real, como un recordatorio de que no necesitas competir con nadie para construir tu vida. Necesitas avanzar con constancia y claridad. Recuerda siempre esto: compararte te distrae,
te debilita y te aleja de ti. Pero cuando decides enfocarte en tu propio camino, recuperas tu energía, tu dirección y tu confianza. Y en ese momento dejas de mirar a los demás para validarte y empiezas a mirarte a ti mismo para avanzar. Lección 8. Enfócate en lo que puedes controlar. Gran parte de tu inseguridad no viene de lo que eres capaz de hacer. Viene de todo aquello que intentas controlar y no puedes, de lo que otros piensan, de lo que puede pasar, de los resultados que aún no llegan, de situaciones que están fuera de tus manos. Y cuando enfocas tu energía en todo eso, te desgastas, te frustras y empiezas a dudar de ti. No porque no tengas capacidad, sino porque estás invirtiendo tu mente en lo incorrecto. El problema es que la mayoría de las personas no distingue entre lo que depende de ella y lo que no. Intenta controlar reacciones ajenas, opiniones externas, resultados futuros, y al no lograrlo siente que falla, que no tiene control, que no avanza. Pero esa sensación es engañosa porque sí hay algo que puedes controlar, solo que no estás enfocando ahí. El estoicismo lo enseña como una de sus bases más importantes. Epicteto decía que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Y entender esa diferencia lo cambia todo. Porque en el momento en que dejas de luchar contra lo que no puedes manejar, recuperas energía para lo que sí está en tus manos. Lo que puedes controlar es más poderoso de lo que crees. Puedes controlar tus acciones, tus decisiones, tu esfuerzo, tu enfoque, tu disciplina, tu forma de responder ante lo que ocurre. Y cuando empiezas a centrarte en eso, tu vida cambia, porque dejas de sentirte víctima de las circunstancias y empiezas a sentirte responsable de tu dirección. La autoconfianza no se construye intentando controlar el resultado, se construye controlando el proceso. Porque cuando sabes que estás haciendo lo que debes hacer, aunque el resultado no sea inmediato, hay una seguridad interna que se fortalece, una sensación de claridad que no depende de lo externo. Pero cuando haces lo contrario, cuando pones tu atención en lo que no depende de ti, te llenas de ansiedad, dudas más, te paralizas, porque estás intentando manejar algo que nunca estuvo bajo tu control, y eso inevitablemente te desgasta. Hoy necesitas hacer un cambio simple pero poderoso. Cada vez que te sientas abrumado, pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. No le des más energía. No lo sigas alimentando en tu mente, porque no te aporta nada, solo te distrae. Si la respuesta es sí, entonces actúa, enfócate, haz lo que te corresponde sin excusas. Esa distinción es clave, porque te devuelve el control real, no el control ilusorio de querer manejarlo todo, sino el control interno de dirigir tu vida desde lo que sí puedes hacer. Imagina cómo sería tu día si aplicaras esto constantemente, si dejaras de preocuparte por lo que otros piensan, por lo que puede salir mal, por lo que no puedes cambiar, y usaras toda esa energía en actuar, en avanzar, en construir. Tu mente estaría más tranquila, tu enfoque más claro y tu confianza empezaría a crecer de forma natural, porque ya no estarías disperso, ya no estarías dividido entre mil cosas externas, estarías centrado, firme, enfocado en lo que realmente importa. La autoconfianza se fortalece cuando sabes que estás haciendo tu parte, cuando entiendes que no necesitas controlar todo para avanzar. Solo necesitas hacer lo que depende de ti con disciplina y constancia. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios, me enfoco en lo que depende de mí y suelto lo demás. Hazlo como una decisión consciente, como un recordatorio de que tu energía es valiosa y no debes desperdiciarla en lo que no puedes cambiar. Recuerda siempre esto, no puedes controlar todo lo que pasa, pero sí puedes controlar cómo respondes, y en esa respuesta está tu poder, tu crecimiento y tu autoconfianza. Y en el momento en que dejas de luchar con lo que no puedes controlar,
Empiezas a construir con lo que sí puedes transformar. Lección 9. Construye disciplina, no dependencia emocional. Una de las razones por las que pierdes autoconfianza es porque dependes demasiado de cómo te sientes para actuar. Si estás motivado, avanzas. Si no lo estás, te detienes. Si te sientes bien, haces lo que debes. Si no, lo pospones. Y así, sin darte cuenta, tu vida empieza a depender de algo inestable, tus emociones. El problema es que las emociones cambian constantemente, son variables, impredecibles. Y si tus acciones dependen de ellas, tu progreso también será inestable. La mayoría de las personas cree que necesita sentirse bien para actuar, pero la realidad es exactamente al revés. Necesitas actuar para construir una mente que no dependa de cómo se siente. Porque cuando esperas motivación, cuando esperas ganas, cuando esperas el momento perfecto, pierdes oportunidades, pierdes consistencia y sobre todo pierdes confianza en ti mismo, porque empiezas a verte como alguien que solo actúa cuando le es fácil. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza está en la disciplina, no en la emoción. Marco Aurelio lo dejó claro cuando escribió que debes hacer lo que es necesario, aunque no tengas ganas, porque tu deber no cambia según tu estado de ánimo. Y esa idea es clave, porque cuando entiendes que tu acción no debe depender de cómo te sientes, empiezas a recuperar el control sobre tu vida. La disciplina es la capacidad de hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no te apetece, incluso cuando es incómodo, incluso cuando tu mente te dice que lo dejes para después. Y cada vez que eliges actuar de esa forma, estás fortaleciendo algo mucho más importante que el resultado inmediato. Estás fortaleciendo tu carácter. La dependencia emocional, en cambio, te debilita, porque te vuelve inestable, te hace dudar, te hace negociar contigo mismo constantemente, te hace buscar excusas y poco a poco te convierte en alguien que no puede sostener sus propias decisiones, no porque no tenga capacidad, sino porque no ha entrenado su disciplina. Debes entender algo importante. La disciplina no se construye en momentos grandes, se construye en decisiones pequeñas. Cuando eliges levantarte, cuando no tienes ganas, cuando decides trabajar en lo importante en lugar de distraerte, cuando terminas lo que empiezas aunque te cueste, esas acciones parecen simples, pero repetidas todos los días cambian tu identidad. Porque cada vez que actúas con disciplina, le demuestras a tu mente que puede confiar en ti, que no importa cómo te sientas, vas a responder, vas a cumplir, vas a avanzar. Y esa evidencia es la base real de la autoconfianza. Imagina cómo sería tu vida si no dependieras de tu estado emocional para actuar. Si hicieras lo que debes hacer sin negociar tanto contigo mismo, tu progreso sería más constante, tu mente más estable y tu confianza mucho más fuerte, porque ya no estaría condicionada por algo cambiante. Hoy puedes empezar con algo simple. Deja de preguntarte si tienes ganas y empieza a preguntarte qué es lo que tienes que hacer. Y hazlo, sin discutir, sin posponer, sin esperar sentirte listo. Solo hazlo, porque ahí es donde empieza la transformación. Con el tiempo, esa forma de actuar se vuelve natural. Ya no necesitas motivarte constantemente, ya no necesitas esperar, simplemente haces lo que corresponde y eso te convierte en alguien confiable, alguien firme, alguien disciplinado. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: actúo con disciplina, no dependo de mis emociones. Hazlo como un compromiso contigo mismo, como una forma de recordarte que tu progreso depende de tus decisiones, no de cómo te sientes en el momento. Recuerda siempre esto: las emociones van y vienen, pero tu disciplina puede mantenerse, y cuando eliges construirla, dejas de ser alguien que reacciona y te conviertes en alguien que dirige. Y en ese momento, tu autoconfianza deja de ser frágil y se vuelve firme, constante
y difícil de romper. Lección 10. Conviértete en alguien en quien puedas confiar. La autoconfianza verdadera no depende de lo que otros piensen de ti, ni de los logros que muestras, ni de la suerte que puedas tener. Depende de que tú seas alguien confiable, alguien que cumple lo que dice, alguien que mantiene sus promesas consigo mismo y con su vida, porque si no confías en ti, nadie más lo hará de manera constante. Todo lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores nos prepara para esto, construir una identidad sólida desde la coherencia, la disciplina y la integridad. Cuando eres capaz de cumplir lo que te prometes, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie te observa, estás fortaleciendo la base de tu autoconfianza. Porque sabes que puedes contar contigo, sabes que tu palabra tiene valor, sabes que tu acción no depende de tu estado de ánimo, sino de tu compromiso con tu propia vida. Esta es la verdadera fortaleza interna que el estoicismo nos enseña a cultivar. Séneca nos recuerda, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es lo que hacemos con nuestro tiempo y con nuestra integridad, y eso significa que tu mayor riqueza y tu mayor seguridad vienen de tu capacidad de actuar con coherencia y responsabilidad, de no traicionarte a ti mismo, de ser fiel a tu propio camino. Para convertirte en alguien en quien puedas confiar, necesitas entrenarte diariamente, empezando por las pequeñas acciones. Hacer lo que debes sin excusas, mantener tus compromisos, hablarte con honestidad, no ceder ante las distracciones, no huir de lo difícil, enfrentar lo que evitas y sostener tu disciplina aún cuando los resultados tarden en aparecer. Cada acto de coherencia refuerza tu confianza y con el tiempo esas acciones se convierten en hábitos y esos hábitos en identidad. Cuando empiezas a confiar en ti mismo, todo cambia, porque tu mente deja de sabotearte. Tu diálogo interno se vuelve un aliado y no un enemigo, y tu vida empieza a alinearse con lo que realmente deseas lograr. No hay necesidad de depender de aprobación externa, motivación momentánea o condiciones favorables, porque sabes que tu poder y tu confianza nacen de tu consistencia, no de los caprichos de la vida. Pero cuidado, la confianza no se construye de la noche a la mañana, requiere paciencia, constancia y honestidad. Cada vez que incumples lo que dijiste que harías, cada vez que cedes ante la procrastinación, cada vez que permites que tus emociones decidan por ti, estás debilitando esa confianza interna. Por eso es tan importante actuar todos los días con propósito, con disciplina y con atención consciente a tu propio crecimiento. Imagina cómo sería tu vida si cada día reforzaras tu integridad, si cada acción estuviera alineada con tu palabra, si tu mente confiara en que tú siempre cumplirás con lo que prometes. Tu autoestima dejaría de depender de factores externos, tus decisiones serían más firmes y tu energía estaría completamente dirigida hacia lo que realmente importa. Y en ese espacio es donde nace la verdadera autoconfianza. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios, confío en mí y cumplo mi palabra. Hazlo como un compromiso real contigo mismo, como un recordatorio de que tu poder personal y tu seguridad no dependen de nada externo, sino de la persona que te estás convirtiendo cada día. Recuerda siempre esto, ser alguien en quien puedas confiar no es un destino, es un camino diario, un hábito constante, una decisión consciente de actuar con coherencia, disciplina y responsabilidad. Y en el momento en que lo logras, tu autoconfianza deja de ser frágil, deja de depender de la motivación o de la suerte y se vuelve sólida, estable e imparable. Hoy comienza ese proceso, porque la persona en la que te conviertes mañana depende de las acciones que tomes hoy. Y solo tú puedes decidir ser alguien en quien siempre puedas confiar.
Ahora que hemos recorrido este camino juntos, que has escuchado cada lección, cada consejo y cada enseñanza, quiero que tomes un momento para mirar hacia adentro y reconocer algo muy importante. Todo lo que necesitas para recuperar tu autoconfianza y dominar tu vida ya está dentro de ti. No depende de la aprobación de otros, de la suerte, de un momento perfecto o de circunstancias externas. Depende de tus decisiones, de tu disciplina y de tu capacidad para actuar consistentemente, incluso cuando no te sientes listo. La verdadera fuerza nace cuando eliges hacer lo que debes hacer, no lo que es fácil, y cuando aprendes a confiar en ti mismo más que en cualquier otra cosa. Cada lección que hemos visto hoy tiene un propósito: construir una versión de ti que sea firme, que no se tambalee frente a la duda, frente al miedo o frente a la presión externa. Marco Aurelio nos recordó que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y hoy te he mostrado cómo esos pensamientos pueden transformarse en acciones concretas que refuercen tu confianza. No se trata solo de pensar diferente, sino de actuar diferente, de entrenar tu mente y tu carácter con cada decisión, con cada paso, con cada desafío que eliges enfrentar. Recuerda que la autoconfianza no se consigue de la noche a la mañana. Se construye día a día, con hábitos, con coherencia y con disciplina. Cada vez que cumples lo que prometes, cada vez que enfrentas lo que temes, cada vez que priorizas lo que depende de ti en lugar de lo que no puedes controlar, estás construyendo un muro sólido dentro de ti, un refugio de seguridad que nadie puede derribar. La fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. La confianza no es la ausencia de duda, sino la certeza de que puedes cumplir con tu palabra y mantenerte fiel a ti mismo sin importar lo que suceda a tu alrededor. Hoy quiero que hagas un compromiso real contigo mismo, que no solo escuches estas palabras, sino que las transformes en acción. Escribe en los comentarios: confío en mí y actúo con disciplina cada día. Hazlo como un recordatorio de que tu autoconfianza depende de tu coherencia, de tus hábitos y de tu compromiso contigo mismo. Que sea tu mantra diario, que te acompañe en cada decisión y que te impulse a levantarte siempre, incluso cuando caigas, porque cada caída también es una oportunidad de demostrar tu fortaleza interna. Quiero que recuerdes esto: no puedes controlar todo, no siempre habrá motivación, no siempre tendrás condiciones perfectas, pero sí puedes controlar tus acciones, tu esfuerzo y tu enfoque. Ahí es donde reside tu verdadero poder. Ahí es donde la autoconfianza se convierte en algo inquebrantable. Séneca decía: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Y eso significa que cada desafío que enfrentas, cada acción que decides tomar, cada momento en que eliges levantarte a pesar del miedo, está fortaleciendo la versión de ti que siempre has querido ser. Si quieres seguir creciendo y profundizando en tu autoconfianza, no olvides suscribirte a este canal, dar like si esta lección resonó contigo, activar la campanita para no perderte ninguna enseñanza futura y compartir este video con alguien que necesite recuperar su fuerza interna. Porque juntos, con disciplina, enfoque y acción consciente, podemos transformar nuestra mente, nuestro carácter y nuestra vida.